Así que te damos las gracias una vez más por toda oportunidad que nos da, Señor. Te damos las gracias por lo enorme que eres, por lo glorioso que eres, Señor. Te bendigo en nombre de todos los hermanos y hermanas que estamos aquí presentes, Señor. Te glorificamos enormemente, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, y nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, realmente es una bendición poder reunirnos, ¿cierto? Alabar a Dios juntos y ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Eso es lo que es una de las cosas más maravillosas, poder ver la obra de Dios en nosotros. ¿Mm? Y para mí es un privilegio realmente ver las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Bueno, hermanos, eh, vamos a hablar un poco hoy día sobre el Evangelio del Reino. Ya hemos hablado, ¿cierto?, sobre los últimos tiempos y partimos hace como 6 cultos atrás, por lo menos, quizás un poco más, ¿cierto? Hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, sobre el ejército de Dios, sobre la guerra contra los santos, sobre el ser dignos, ¿cierto? Y quiero intentar empezar a culminar este tema, ¿cierto? Aunque ya el día sábado de la semana, ¿cómo se llama? Anterior, ¿cierto? Vimos este tema quizás más profundamente con el apóstol, ¿cierto? Pero ahora quiero culminar este tema porque hay un tema importante de los últimos tiempos que es fundamental que podamos saber. Perdón, hermano, disculpe. Que es qué es lo que debemos hacer. Porque ya vimos, ¿cierto? A grandes rasgos qué es, ¿cierto? Lo que va a pasar, ¿cierto? Qué es ser dignos, qué es ser vencidos, qué es vencer, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y qué es ser parte del ejército de Dios. Pero vamos a ver una de las cosas más importantes. Vamos a retomar el versículo que tomamos al principio y quizás del que más hemos hablado, en Mateo 24. Mateo 24, ¿cierto? Como hemos visto, en el versículo 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y esto es sumamente importante por muchas cosas, pero quiero enfocarme primero en que el Señor Jesucristo dice, y este Evangelio. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice este Evangelio y no el Evangelio del reino, sino que dice este Evangelio? Porque está hablando de algo, de este Evangelio, o sea, esto que yo le estoy hablando, esto que yo les he predicado, este es el Evangelio que será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, aunque quizás por medio de la tecnología, por medio de los siervos de Dios que han ido, ¿cierto?, a las partes del mundo, ¿cierto?, etcétera, etcétera, ha habido en este último siglo, quizás, ¿cierto?, una masificación de el Evangelio. Por medio de la televisión, por medio del Internet, por medio de Facebook, ahora Instagram, YouTube, ¿cierto? Y cuantas otras cosas más, ¿cierto? Pero, ¿será el Evangelio del Reino el que se está predicando? Porque es necesario, como dice Jesús, que este Evangelio, el Evangelio que predicó Jesús, ¿cierto?, sea predicado a todos los confines de la tierra. Entonces, ese es el Evangelio que nosotros debemos predicar, porque nuestra misión no solamente queda, ¿cierto?, en saber, ¿cierto?, que cómo Dios viene, cómo viene, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, el ser dignos, todo lo demás, sino que Dios quiere que seamos activos. Y tenemos una misión, predicar el Evangelio del Reino y establecer el Evangelio del Reino. Vamos a ver entonces, a ver qué significa el Evangelio del Reino, que debe ser predicado, ¿cierto?, a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Cuando habla
cuando habla el Señor Jesucristo de entonces vendrá el fin, ¿cierto? Como nos compartía el apóstol, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto?, de los eventos finales, ya está hablando que entra, ¿cierto?, el periodo del fin, ¿cierto?, que va a partir, ¿cierto?, con la gran tribulación. Vamos a revisar, ¿cierto?, el Evangelio del Reino, en qué consiste, ¿cierto? Y vamos a ver algunos ejemplos, especialmente del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, predicó el Evangelio del Reino. Y hay muchos versículos que hablan de eso, pero quiero hacer hincapié en algunos. En el mismo Mateo, Mateo capítulo 4, y les voy a pedir por favor que abran este capítulo para que me puedan ir siguiendo, ¿cierto? Obviamente los que puedan. Mateo capítulo 4, versículo 17, ¿cierto? Dice, desde entonces Jesús, ¿cierto?, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El trasfondo o la base del mensaje del Evangelio de Jesús era invitar, era denunciar, ¿cierto?, más que invitar, ¿cierto?, a el hombre a que se arrepienta, a que se vuelva a Dios, a que esté a cuentas con su Creador y a creer en el Evangelio. Dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, y anunciar que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús trajo el reino de Dios, no solamente a través de la predicación verbal, sino a través de la manifestación del poder de Dios a través de Jesucristo. Por medio de su ministerio, ¿cierto? Él trajo, ¿cierto?, el reino de Dios, ¿cierto?, de una manera presencial por intentar explicarlo, ¿cierto?, y a través de hacer su voluntad. Porque ¿qué es lo que permitió? Y esto es sumamente importante. Sé que ya, ¿cómo se llama? Se los he dicho hartas veces, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que permitió que el Evangelio del Reino se pudiera establecer por medio de Jesús de una manera perfecta, ¿cierto? Que Él estaba haciendo la perfecta voluntad del Padre. Entonces, la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el estar haciendo la voluntad de Dios como Dios quería, es lo que abrió la puerta para el reino. Porque donde se hace la voluntad de Dios, se está manifestando el reino de Dios. Una de las cosas más importantes que hay que entender de que el reino de Dios y la voluntad de Dios son sinónimos, son una misma cosa, no se pueden separar. Entonces, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto?, obviamente el reino de Dios no se está manifestando en mí o no se puede manifestar en mí, ¿ya? Entonces, el Señor Jesucristo comenzó predicando esto y además, ¿cierto?, vamos a ver algunas cosas que él dijo, por ejemplo, en el versículo 23. Dice, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Entonces, vemos aquí, cierto, que dice claramente que el Señor Jesucristo rodeó las sinagogas de ellos, todo lo demás, predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino. No es cualquier evangelio. Hay muchas, o sea, en el mundo cristiano, cierto, es conocido el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque es por la gracia de Dios que somos salvos. Entonces, pero el Evangelio de la Gracia sale nombrado una sola vez en la Biblia por el apóstol Pablo en el libro de Hechos, donde él dice, yo les he predicado el Evangelio de la Gracia, pero recalca él mismo el Evangelio del Reino. Entonces, no es que hayan dos evangelios o más, sino que el Evangelio del Reino incluye la gracia, la obediencia, el arrepentimiento, la fe. ¿Por qué? Porque
el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio del Reino y el mensaje de Jesús era: arrepentíos y creed en el Evangelio, como sale en Marcos 1, ¿cierto? Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento ahí está incluido el Evangelio de la gracia, o la gracia de Dios, porque el hombre no tiene derecho a arrepentirse, si no es porque Dios quiere perdonarlo. Y eso es sumamente importante. El hombre no tiene derecho a arrepentirse si no es porque Dios quiere perdonarlo. Por lo tanto, por el hombre, aunque diera frutos de que realmente está arrepentido de algo, ¿cierto? Y todo lo demás, si Dios no hubiese manifestado su gracia por medio de Jesús, si Dios no tuviese la intención de perdonarlo, si no fuese su voluntad perdonarnos, por mucho arrepentimiento que nosotros tengamos, no habría salida, porque no podemos obligar a Dios a perdonarnos, ¿cierto? Por muchas cosas que uno haga. Por lo tanto, del hecho de que Dios llame al ser humano al arrepentimiento, ya es una manifestación de la gracia y el beneplácito de Dios. Y obviamente la manifestación del perdón es la manifestación de su gracia, de su misericordia, de haber pasado por alto nuestros pecados porque fueron pagados, castigados en Jesucristo. Entonces ahí está incluida la gracia, en la parte que el Señor Jesucristo dice: arrepentíos, ¿cierto? Y creer en el Evangelio. Y ahí está la fe, ¿cierto? Y esa fe, ahí va la obediencia. Porque la fe es lo mismo que la obediencia. Así como, ¿cierto? Les dije, ¿cierto? Que el reino de Dios y la voluntad de Dios son sinónimos o son inseparables, ¿cierto? Uno sin el otro es imposible que estén. Así también la obediencia y la fe son sinónimos, ¿cierto? Donde hay fe y no hay obediencia, no hay fe, ¿cierto? Y la obediencia debe llevar fe. Las dos cosas deben ir juntas, no pueden ir separadas, porque si están separadas no es realmente de Dios, o no es lo que Dios demanda, lo que Dios espera o lo que Dios provoca. Entonces, vemos, ¿cierto?, que la gracia, la obediencia, la fe, la sumisión, ¿cierto?, el evangelio de la gracia, el evangelio está incluido en el evangelio del reino. No es que hayan dos evangelios, sino que el evangelio del reino. Entonces, hay mucha gente que predica otro evangelio, como bien Pablo dice, ¿cierto?, a los Gálatas, si mal no recuerdo. Dice: si viniere otro predicando otro evangelio, bien lo toleraríais, ¿cierto? O si recibieseis otro espíritu, el cual habéis, ¿cierto? Entonces, está hablando de que nosotros tenemos que saber de que hay otros evangelios que no son de Dios, que se disfrazan como evangelio de Dios, y es parte de lo que hemos visto de las mismas advertencias que nos hizo el Señor Jesucristo en el mismo Mateo 24 y todos los versículos bíblicos que ya hemos visto en estos últimos cultos, ¿cierto?, que hablan de que habrán muchos engañadores, habrán falsos maestros, etcétera, etcétera, falsos cristos, y eso es parte de un evangelio falso, como por ejemplo el mal llamado, ¿cierto?, evangelio de la prosperidad, ¿cierto?, donde realmente alimenta la carne, la codicia del hombre, o es más, se aprovecha de la necesidad material de las personas, ¿cierto?, donde prácticamente muestran a Dios como no sé cómo llamarlo, ¿cierto?, pero una persona que da regalos, como el viejito, ¿cómo se llama? Pascuero, ¿cierto? Como que ven a él porque te quiere dar regalo, pero tienes que entregar tu casa, pero tienes que entregar tus diezmos, pero tienes que entregar la ofrenda más grande que puedas hacer, porque si no es grande, entonces Dios no te prospera. Entonces la gente va y sigue, ¿cierto?, supuestamente a estos predicadores o a Dios, ¿cierto?, porque está buscando cosas materiales para satisfacer una necesidad. Y ciertamente Dios quiere satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Quiere bendecirnos, también en lo material, pero, ¿cierto?, eso es un fruto, eso es una consecuencia de la conversión real del ser humano a Dios. Entonces, amados, les voy a buscar un versículo bíblico acá que quisiera mostrarles, justamente el que le estaba hablando yo sobre Pablo, lo que Pablo había dicho del Evangelio de la Gracia, para que veamos que solamente sale nombrado una vez.
Por eso que es importante que cuando ustedes vayan a estudiar cualquier tema de las Escrituras, ¿cómo yo sé qué es más importante para Dios? Hay muchas veces que yo ya se los he dicho, ¿cierto? Pero ¿cómo sé que algo es importante para Dios? Por cuántas veces lo nombra en la Escritura, ¿cierto? Quizás suene simple, pero a veces no es tomado en cuenta para establecer doctrinas, ¿cierto? Eh, Aquí está. Hechos 14. Hechos 14. Déjenme buscar el versículo bíblico específico. No, me equivoqué. No sale ahí. Evangelio, o sea, Hechos 20. Disculpen, hermano. Pero ahí sí. Vamos a leer. Hechos 20, 24. Dice: Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces, esta es la única vez que sale mencionado, ¿cierto?, textualmente el Evangelio de la gracia en la Biblia. Pablo dice, ¿cierto?, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero en el versículo siguiente dice que he pasado predicando el reino de Dios. Entonces ahí vemos de que este Evangelio de la gracia no es otro Evangelio, sino que la gracia de Dios, las buenas nuevas de la gracia de Dios están incluidas en el Evangelio del reino. Hay un solo Evangelio verdadero y ese es el Evangelio del reino. El Evangelio que predicó Jesús, que establece a Dios como rey, a Jesús como rey, como soberano, ¿cierto? El reino de Dios no es una democracia, la iglesia no es una democracia, ¿cierto?, sino que la iglesia y el reino de Dios es una teocracia. Cracia es gobierno y teo es Dios. Gobierno de Dios. Dios gobierna. Dios establece lo que es bueno, Dios establece lo que es malo, Dios es el que establece y marca el camino. Entonces, cuando nosotros realmente nos convertimos y realmente nacemos de nuevo, ¿cierto?, tenemos que someternos al reino de Dios, porque somos ciudadanos del reino, ¿cierto? Obviamente es un proceso que vamos a aprender en nuestras luchas con nuestra carne, ¿cierto? El poder someternos a Dios, ¿cierto? Por medio de cómo se manifiesta su gracia en nosotros para liberarnos, para todas las cosas, ¿cierto?, que Dios ciertamente hace con el ser humano, cuando Él nos transforma por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio del Reino fue predicado por el Señor Jesucristo. Ese fue el Evangelio que Jesús predicó. No predicó otro Evangelio. Entonces, ¿cómo nos vamos a resistir a predicar el Evangelio del Reino? Bueno, vemos de que este Evangelio del Reino fue acompañado y no iba solo, ¿cierto?, sino iba con pruebas del reino de Dios. Y una de las pruebas está aquí, en el mismo versículo que habíamos visto en Mateo 4:23, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que le trajeron, ¿cierto?, a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Entonces vemos de que el Evangelio del Reino, ¿cierto?, va acompañado de señales. Va acompañado de señales sobrenaturales, va acompañado de la manifestación del poder de Dios. Ese es el Evangelio del Reino, que incluye, como vimos acá, la liberación de demonios, la sanidad, la libertad de males, la sanidad de enfermedades, ¿cierto? Y el Evangelio del Reino, o el Reino de Dios, también tiene sus frutos en el creyente, para que yo vea si realmente
estoy dejando que se manifieste el reino de Dios en mi vida. Una de las primeras manifestaciones del reino de Dios es el nuevo nacimiento, o uno de los frutos del reino, ¿cierto? Es el nuevo nacimiento, cuando el ser humano pasa de muerte a vida por medio de recibir el perdón de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el Evangelio del Reino lo acompañan señales. Vamos a seguir. Otro versículo que habla de que Jesús predicó el Evangelio del Reino está en Marcos. Marcos 1:14 dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces, Jesús estaba anunciando que el reino de Dios estaba cerca y estaba llamando a arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Cómo entramos al reino entonces? A través del arrepentimiento y a través de creer. El arrepentimiento, la conversión, donde cuando yo alcanzo el perdón de Dios por medio de la fe, ¿cierto? Entro al reino de Dios, nazco de nuevo. Sin nacimiento de nuevo no hay reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo habla en Juan 3, ¿cierto? Donde dice: para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Como ya creo, ¿cierto?, que lo vimos, no sé en qué estudio lo vimos, ¿cierto?, pero vimos, creo que en el del nuevo nacimiento, ¿cierto?, vimos de que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y de esos hay frutos. Bueno, el Evangelio del Reino lo predicó el Señor Jesucristo. Vamos a ver en Lucas también. ¿Con qué propósito fue enviado Jesús acá a la tierra? Yo les he hablado mucho de los propósitos, ¿cierto? Que hay propósitos que Dios tiene con nosotros y hay propósitos que debe tener el cristiano con Dios que deben ser correctos. Dentro de esos propósitos, ¿cierto?, hay algunos que son más importantes, tienen mayor prioridad que otros. Si no tenemos bien ordenadas nuestras prioridades, ¿cierto?, nos vamos a equivocar. Aquí está en Lucas 4, versículo 43 y 44. Dice: mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí lo dice textualmente el Señor Jesucristo. ¿Para qué fue enviado por el Padre? A predicar el Evangelio del reino. Y predicar el Evangelio del reino no solo consiste en algo verbal, sino que es algo espiritual, algo que conlleva, ¿cierto?, la manifestación del reino de Dios. Vamos a ver acá algunas de las manifestaciones del reino de Dios, que una de ellas es la liberación. Como ya hemos hablado bastante de eso, especialmente en los últimos estudios, ¿cierto? Pero quiero mostrarles un versículo bíblico que, si mal no recuerdo, está en Mateo 12 o Mateo 10. Déjenme buscárselo. Aquí está, Mateo 12. Mateo 12, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo es cuestionado por los fariseos, ¿cierto?, y por todos los de la época, que eran los líderes del pueblo de Dios, ¿cierto? Es cuestionado de que él estaba echando fuera demonios por el mismo Satanás. Dice: él no echa fuera demonios sino por el mismo Belcebú, por el mismo Satanás, ¿cierto?, como lo quieran llamar. Realmente, ¿cierto?, estaban diciendo que Jesús estaba endemoniado, ¿cierto?, y que era toda una farsa, ¿cierto?, y que realmente por un poder del diablo mismo estaba echando fuera demonios, ¿cierto? Entonces Jesús, ¿cierto?, él les dice de que cómo, ¿cierto?, va a prevalecer el reino de Satanás si está dividido contra sí mismo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 4:28: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál es una prueba de que ha llegado, una de las pruebas que ha llegado el reino de Dios a nosotros? Que somos libres de demonios,
que el Espíritu Santo o el ministerio que sea, por medio del Espíritu Santo, echa fuera de nuestras vidas demonios. Entonces, ¿es necesario que el cristiano sea libre? Claro que sí. Pero aún así hay iglesias y personas que se oponen y que no creen de que el cristiano necesita que se le echen fuera demonios. ¿Cierto? Y aquí dice, ¿cierto?, que una de las manifestaciones, más si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, o sea, que es una prueba certera de que el reino de Dios, ¿cierto?, está o ha llegado a vosotros. No que está cercano, sino que ha llegado a vosotros. Por medio de la predicación, ¿cierto?, yo anuncio que el reino de Dios se ha acercado. Por medio de la conversión, de la manifestación, ¿cierto?, del poder del reino de Dios, es una prueba de que el reino de Dios no solamente está cercano, sino que llegó a esa persona o a ese grupo de personas. Porque una persona que no ha creído, que no se ha convertido, ¿cierto?, el Señor Jesucristo no le va a echar fuera demonios. O Dios no le va a echar fuera demonios, porque la liberación es para los cristianos, es para el pueblo de Dios. Jesús llama a la liberación el pan de los hijos. Entonces, es para los cristianos. Otra de las manifestaciones del reino de Dios es la sanidad, como ya vimos, ¿cierto?, de que Él, ¿cierto?, iba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. La sanidad física, la sanidad del alma, la liberación, ¿cierto? Y todas las manifestaciones del poder de Dios son una prueba ciertísima que el reino de Dios está en nosotros. Y ojo con eso, porque la manifestación del poder de Dios no es el reino en sí, sino que es una prueba, es una señal. Por eso que hay ciertos sectores del mundo cristiano que han caído en un extremo, ¿cierto?, de buscar las señales, buscar señales, y que si no hay señales, entonces decir que Dios no está, y buscan señales hasta tal punto, ¿cierto?, que cuando yo me voy a un extremo, abro puertas para que los demonios me engañen. Entonces pasan señales, pero muchas veces no son señales del reino, no son señales de Dios, porque el diablo ocupa esa puerta, ¿cierto?, para poder mantener en el engaño, en ese desvío a las personas. Entonces, vemos que en las Escrituras también sale de que los falsos ministerios, el mismo espíritu del anticristo, el mismo Satanás, ¿cierto?, engaña o va a intentar engañar o ha estado intentando engañarlo al pueblo cristiano, ¿cierto?, por medio de señales y prodigios mentirosos. Y cuando habla de mentirosos no dice que son falsos, ¿cierto?, sino que dicen que provienen de la mentira y no de la verdad. La verdad es Jesús. Lo que no es de Jesús es de la mentira. Entonces, por eso que es importante las prioridades, hermanos. Yo sé que les he repetido mucho esto, pero por eso es importante las prioridades, porque cuando yo tengo desordenadas las prioridades o no trabajo en ordenar las prioridades, ¿cierto?, puede abrirse una puerta de engaño. Entonces, la prioridad y lo más importante no es la señal, sino lo que anuncia la señal. La manifestación del poder de Dios, ¿cierto?, no es que en esa manifestación el reino de Dios está entrando ahí cuando yo estoy siendo sanado o cuando yo estoy siendo libre de un demonio, sino que eso es prueba de que el reino de Dios ya está entre vosotros. Por eso dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, si yo echo demonios por el Espíritu de Dios, es porque el reino de Dios ciertísimamente ya ha llegado a vosotros. Entonces el Evangelio del Reino trae señales, prodigios y milagros. ¿Ya? Vamos a leer Juan 20:30. Dice lo siguiente. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Por lo tanto, vemos de que Jesús hizo muchas señales, que el evangelio que él predicó no iba solamente con palabras, sino con señales. ¿Ya? Veamos otro versículo bíblico. Mateo 16:17.
sea, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales dice que seguirán a quienes: al pastor, a los pastores, a los líderes, a los apóstoles, a los evangelistas, a los que creyeren. Esas señales seguirán a los que creyeren. Es importante enfatizar en no seguir la señal tampoco, ¿cierto? Yo no tengo que buscar la señal, sino que tengo que buscar lo que provoca la señal. Yo no tengo que buscar la señal, sino que tengo que buscar lo que provoca la señal. ¿Ya? Es como que yo, ¿cierto?, quiero buscar que una linterna encienda, ¿cierto? Y como no enciende, ¿cierto?, empiezo a hacer que encienda, y la busco y la golpeo, ¿cierto? Pero no busco lo que provoca que esa linterna encienda, que es una batería, por ejemplo. Tengo que irme a la fuente, a lo que provoca la luz. Algo muy similar es esto, ¿cierto? Yo tengo que irme a lo que provoca que las señales, que es los que creyeren. Y ahí entra el tema de creer, que muchas veces nosotros, en nuestra cultura, hemos subestimado mucho qué es creer. Especialmente mal influenciados por la Iglesia Católica, ¿cierto? Hemos malinterpretado qué es creer. Solamente creer que Dios existe y ya creemos, ¿cierto?, que somos cristianos. Que ya creemos que Cristo es el Hijo de Dios y ya creemos que somos cristianos. Porque yo sé que Cristo existe. Y yo digo, sí, Cristo existe, sí, es Dios, sí, está en el cielo, sí, existe, soy cristiano. Entonces, nuestra cultura, nuestro idioma, ¿cierto?, y en nuestra carne, ¿cierto?, ha tergiversado qué significa creer. Entonces, cuando leemos en las Escrituras, el que creyere pasará esto, el que creyere aquí, el que creyere, etcétera, etcétera, decimos, yo creo. Entonces, muchas veces no recibimos promesas que son para los que creen, y decimos, pero ¿cómo Dios no me hace esto? ¿Cómo si yo creo? Porque hemos tergiversado, hemos malinterpretado qué significa creer, qué significa ser creyente. Y esa palabra creer es una palabra profunda, porque es una palabra que involucra fe. También está mal tergiversada esa palabra fe, ¿cierto? No, tú crees que va a pasar y eso es fe. Cuando tú tienes un convencimiento, ¿cierto?, de que algo que no es, ¿cierto?, eso es fe. La fe, ¿cierto?, es una fe activa que es originada por Dios, es originada por el Espíritu, es originada en lo espiritual, es originada en el hombre espiritual, en Dios que habita en tu hombre espiritual. Por eso que una persona que no nace de nuevo no puede tener fe real, fe de Dios, no puede, porque nace del hombre espiritual, nace de lo que Dios ha creado, proviene de Dios, proviene de la persona de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, la fe no es solamente creer que algo existe, como por ejemplo, ¿cierto?, creer que el virus ¿cierto?, el que anda, ¿cierto?, el COVID, existe y que realmente es un virus, ¿cierto?, que está causando todo lo demás, ¿cierto? Esa es una fe humana. Esa es una creencia humana que quizás por lo pobre de nuestro idioma español, ¿cierto?, no hay una palabra para diferenciar ese tipo de fe con la fe divina. Entonces nos confundimos. Creemos que ese tipo de creencia es la misma que debemos depositar en Dios. Y no es así, ¿cierto? Sino que realmente el creer que una cosa existe, el creer que una cosa hace algo, en creer que una persona puede hacer algo, ¿cierto?, no es una fe divina, porque yo puedo creer que mi esposa va a serme fiel. Yo puedo ir tranquilo, ¿cierto?, porque sé que mi esposa me ama y que va a ser fiel, por ejemplo. Eso no es una fe divina, es una confianza humana, que obviamente, ¿cierto?, uno tiene esa confianza con Dios. Obviamente que sí, pero no basta. Eso no es una creencia, una confianza divina, ¿cierto?, o una fe de Dios.
Yo puedo creer, ¿cierto?, que el presidente que salga o por quien yo di el voto, ¿cierto?, va a cambiar las cosas en realidad, y eso no es una fe divina, es una confianza humana. Que esté errado o no, ¿cómo se llama? Otra cosa. Pero está fundada, ¿cierto?, en la confianza que inspira a cierta persona. Y ciertamente Dios inspira confianza porque Él es de confiar, porque es fiel. Entonces, pero no basta con tener esa creencia, ¿cierto?, natural. Hay que tenerla con Dios, pero no basta con eso. Entonces muchas veces creemos que simplemente creer de esa manera, las señales nos tienen que seguir. Y le imponemos mano a los enfermos, ¿cierto? Y empezamos a decretar tonteras y cosas así. Y realmente, ¿qué significa fe? Nosotros ya vimos un estudio de 6 partes, como de 1 hora y media cada una, ¿cierto? Eh, eh, pero, ¿qué significa fe? Y esto es algo que ustedes ya lo vimos, ¿cierto?, con harta profundidad. Y la fe está directamente ligada con la obediencia, con la sumisión, ¿cierto? Pero no una sumisión terrorífica. Yo me someto a Dios porque Él es soberano y si no me va a castigar, sino una fe relacional con el amor de Dios. Por eso que todo va ligado, hermano. El amor de Dios, todas las cosas del reino de Dios van con el amor de Dios. Incluso la disciplina. El castigo de Dios va con el amor de Dios. Porque Dios es amor. No es que Dios tenga amor para nosotros. Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que sale de Dios es amor. Entonces, la fe parte de una sumisión, de una relación, de un encuentro personal con el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero la fe conlleva obediencia. Por lo tanto, cuando aquí dice de que estas señales seguirán a los que creyeren, no está hablando de una persona que solamente, ¿cierto?, cuando alguien dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Cierto? Y dice ya, diga estas palabras y usted ya es salvo. ¿Cómo sabes que es salvo esa persona, hermano? Si, ¿cómo se llama? No es algo mágico. En las Escrituras dice, ¿cierto?, de que si confesares con tu boca, ¿cierto?, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, está hablando de algo que pasa en el corazón, ¿cierto?, que se transmite por la boca, que da fruto de la boca, pero tiene que pasar en el corazón. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Muchos vendrán en ese tiempo y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos ya, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la fe conlleva obediencia porque dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo digo? Entonces, no es solamente decir una frase y soy salvo. Yo no puedo venderle cosas que no son a las personas. Yo tengo que predicar el evangelio del reino, que Dios llama al hombre al arrepentimiento y a que crea, porque Jesús ha muerto por nosotros y Dios ha derramado su amor al ser humano y invita, denuncia, demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, para que Dios habite en sus corazones y pasen de la muerte eterna en que está el ser humano a la vida eterna, para vivir una vida conforme a lo que Dios ha establecido. Eso, en un gran resumen, ¿cierto?, es el evangelio del reino. Entonces muchas veces pintamos algo que no es. No solo di la frase y ya estamos. Y ya eres salvo. ¿Y cómo sabes tú que esa persona es salva? Puede ser que sí. Puede ser que él realmente creyó en su corazón, ¿cierto?, y que este proceso salvó. Pero tú no le puedes asegurar algo que tú no sabes. Porque una persona no es salva por repetir una frase. Una persona es salva porque recibe el perdón de Dios. Y porque Dios crea una nueva criatura en su ser. Eso hace una persona salva. Porque una persona no puede ser salva si no está la nueva criatura de Dios dentro de él, si no está habitando Dios en su vida. Y eso es por medio de la fe. Es que él creyó.
Sí, pero ¿qué tipo de creencia está depositando en Dios? Obviamente la fe, ¿cierto? Es algo que va creciendo, ¿cierto? Es algo que se va desarrollando. Pero la fe salvífica o la fe salvadora, ¿cierto? Es una fe donde yo entrego toda mi confianza de la salvación eterna de mi alma en la persona de Jesús. Y eso involucra rendición a Jesús y a su palabra. Obviamente, ¿cierto? Que tengo que aprender qué es la palabra de Dios, tengo que leerla, tengo que ser instruido, pero hay una disposición del corazón, ¿cierto? A ser guiado, a ser moldeado, a ser transformado por Dios. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Ese es el evangelio que predicó Jesús. Y a esa fe que Dios está formando en nosotros, amados y amadas, es la fe que le siguen estas señales. Hermano, y el evangelio no solo se predica habladamente, aunque el hablarlo, ¿cierto?, es una forma eh, sumamente importante para Dios para predicar el evangelio. Es obviamente que sí, ¿cierto? Pero no solamente se predica de la boca para afuera, sino que se predica con testimonio, con mi forma de vida. ¿Mm? Y a eso lo acompaña las señales. La palabra de Dios en Lucas también dice de que las señales, ¿cierto?, que seguían a la palabra. Miren, vamos a ver ese versículo. No, no era Lucas, me equivoqué. Ah, es el mismo Marcos 16:20, disculpen hermanos, está ahí mismo en el mismo Marcos. 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron por todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿A qué siguen las señales del reino? A la palabra del reino. Y aquí entra otro concepto, la palabra del reino, que tiene que ver con el evangelio del reino, con el reino de Dios, obviamente, ¿cierto? Pero las señales que siguen a la palabra, no solamente a lo que yo digo, porque cuando dice a la palabra del reino, es un reino establecido. Cuando el reino de Dios está establecido en mi vida y yo hablo palabras del reino que está en mi vida, lo siguen las señales. Ese es el orden, ese es el mecanismo, ¿cierto?, en que el poder de Dios se manifiesta. Pero vuelvo a insistir, no tenemos que buscar las señales, sino el reino. Jesús en ninguna parte dijo, buscad las señales del reino de Dios, ¿cierto? Dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo que tenemos que buscar es el reino. Pero hermano, entonces, ¿qué es buscar el reino? Buscar que tu vida se someta cada vez más a la voluntad de Dios. Buscar las cosas que Dios quiere seguir perfeccionando en ti. Las cosas que Dios quiere que hagas, ¿cierto? Las cosas que Dios quiere que dejes de hacer. El servicio a Dios. Cómo Dios quiere que empieces a servirle. Y se van a ir manifestando, ¿cierto?, los dones, se van a ir manifestando las capacidades, los talentos, ¿cierto?, las puertas que Dios nos da para poder ser influencia, ¿cierto?, espiritual sobre esta tierra que tanto necesita luz, porque está en tinieblas. Entonces, el reino de Dios, ¿cierto?, se manifiesta en personas que tienen el reino de Dios establecidos en su vida. Para esto, hermanos, no es que yo, me falta tanto, ¿cierto? Porque está hablando de la disposición del corazón. Acuérdense que el reino de Dios es espiritual y está establecido en el hombre espiritual. Si yo, por ejemplo, tengo el reino de Dios establecido en mi vida, ¿cierto? Porque está el Espíritu Santo
en mí, está Jesucristo en mí, que es el Rey, ¿cierto? Del reino. Si está el Rey, está el reino de Dios. Entonces, inevitablemente eso tiene que empezar a provocar una influencia en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en las decisiones que tomo y en mis emociones. Y obviamente también hasta en mi cuerpo físico. ¿Cuál es el problema? Cuando aunque yo haya nacido de nuevo, pero yo me estanco y impido que se manifieste este reino de Dios que está en mi espíritu, que es Dios mismo, ¿cierto? Se manifieste y empiece a tomar influencia. Puede ser que yo esté partiendo, hermanos. Puede ser que yo aún tenga muchas cosas, ¿cierto?, que aprender y que superar y todo lo demás, pero el reino de Dios se puede manifestar en mí. Porque no depende de algo terrenal, algo físico, algo en mi mente. Depende de la disposición que yo tengo a que la influencia de Dios, ¿cierto?, provoque cambios en mí. Es la disposición del corazón. Y no es una disposición que yo creo que estoy dispuesto, sino que realmente en la práctica dejo que Dios influencie y cambie, transforme mis procesos mentales, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de tomar decisiones, y empiece a encaminar mi vida a lo que Él quiere de mí, no lo que yo quiero. Entonces, esa manifestación del reino de Dios es la que puede tener cualquier creyente. No es necesario, ¿cierto?, llevar años, no es necesario saberme todos los versículos bíblicos, no es necesario tener estudios, ¿cierto?, y haber hecho cursos y todo lo demás. Es necesario que tu corazón esté dispuesto. Una disposición real a que Dios cambie tu vida, a que Dios influencie sobre tu vida. Esa es la influencia más grande, ese es el propósito más grande, ¿cierto?, que Dios tiene en el reino de Dios. Entonces, hay un reino, que es el reino de Dios, y hay un evangelio. El evangelio de Dios es el evangelio del reino. El evangelio que debe predicar la iglesia es el evangelio del reino, que lo acompaña las señales, que lo acompaña el poder de Dios. Mira, hermano, sí, ¿qué es lo que uno saca, ¿cierto?, en los días viernes, ¿cierto?, con ver tanto estudio y todo lo demás, si no ministramos el poder de Dios? ¿Qué saco yo con darles un estudio sobre ser libre de los demonios si no les ministro liberación? ¿Qué saco yo con predicarles sobre la sanidad de Dios si no oramos por sanidad? ¿Cierto? Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Justicia, gozo y paz en el Espíritu. En eso consiste el reino de Dios. Justicia, gozo y paz, ¿cierto? Y en poder de Dios. El poder de Dios no solo se manifiesta en un milagro, no solo se manifiesta en que salga un demonio, no solo se manifiesta en que un muerto vuelva, ¿cierto?, a la vida, ¿cierto?, sino que el reino de Dios se manifiesta, ¿cierto?, en la conversión de un ser humano, en que una persona salga, ¿cierto?, de una cárcel en que está, de un vicio, de una enfermedad grave, ¿cierto?, de una condición en su carácter, ¿cierto? Se manifiesta el poder de Dios porque el hombre no puede convertirse por sí mismo. Cuando una persona se convierte, se está manifestando el reino de Dios. ¿Amén, amados? Bueno, quiero saber si pueden oírme bien o se entrecorta, porque no estoy seguro si... Se oye súper bien. ¿Sí? Súper bien, hijo. Ya. Gracias. Ya. Para terminar esto, porque esto realmente es un mensaje y un tema muy largo, hermanos, sobre el reino de Dios, y es parte de lo que yo quiero que veamos en los estudios, al terminar, ¿cierto?, este proceso de estudios sobre formando discípulos, ¿cierto? Es un tema largo el reino de Dios y es un tema que se debe enseñar. Jesús, que les predicó el evangelio del reino a sus discípulos, después de resucitar, de ya haber estado 30 años predicándoles el evangelio del reino de una manera práctica, después de resucitar se tomó 40 días más para hablarles del reino. Eso está en Hechos.
Hechos 1. Hechos 1:3 dice, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Les habló del reino de Dios por 40 días el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, el que no tenía problemas, ¿cierto?, en transmitir el mensaje de Dios como era y con el poder, ¿cierto?, que lo acompaña. Se tomó 40 días, aparte de los 3 años que ya había estado con ellos, se tomó 40 días para hablarles de un solo tema, del reino de Dios. ¿Será importante? Claro que sí. Si el Maestro de Maestros se tomó 40 días, ¿cuánto nos deberíamos tomar nosotros? ¿Cierto? Para predicar, para hablar, para estudiar el reino de Dios. Pablo dice que predicó durante 2 años, les habló del reino de Dios, ¿cierto? Siendo quizás uno de los apóstoles que tenía, ¿cierto?, un don o un énfasis en la enseñanza, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que estudiar? Todo lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, en los estudios de Formando Discípulos. El primer estudio que vimos, que fue, creo que hace un año atrás, ¿cierto? El primer estudio que vimos, ¿cierto?, fue sobre la salvación. Ahí empezamos a hablar del reino de Dios. El segundo estudio que vimos, si mal no recuerdo, fue el nuevo nacimiento o el arrepentimiento. Todo eso es del reino. Son temas fundamentales que engloban el reino, el evangelio del reino. Entonces, ¿qué evangelio va a ser predicado masivamente en los últimos tiempos? El evangelio del reino. Por eso que Dios nos está llenando de su reino. Para que cuando tú hables, quizás no hables de, mira, el reino de Dios es así, sino que lo que hables de parte de Dios sea del reino. Porque el reino de Dios está establecido en tu vida. Quizás dar una explicación con un familiar, ¿cierto?, que te pregunta sobre un tema, ¿cierto? Tu explicación que parte de tu vivencia con Dios, le estás manifestando reino a través de lo que estás hablando. Cuando perdonas a alguien, cuando das cariño cuando tienes que dar cariño, cuando reprendes a alguien cuando tienes que reprenderlo, ¿cierto? Cuando obras en justicia, cuando obras en amor, estás manifestando el reino de Dios y el reino de Dios está establecido en tu vida. Y vamos a repetir una cosa, ¿cierto?, que yo sé que ya les he repetido bastante, pero, hermanos, es necesario. Vamos a ver, ¿cierto?, que tiene que ver con los últimos tiempos, porque partimos hablando, ¿cierto?, esta serie sobre la segunda venida de Cristo, enfocada en lo que Dios pide de nosotros, en la condición en que Dios quiere que estemos, especialmente que estemos preparados. El cristiano debe estar preparado para padecer por causa de Jesús. Si nos toca pasar por la gran tribulación o no, amados hermanos, ya sea que estemos vivos para ese periodo o no, ¿cierto? Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados, ¿cierto? Y eso habla de una preparación interna. Pero que no queramos huir de la persecución o de la gran tribulación, ¿cierto? Sino que realmente estemos dispuestos, ¿cierto? Y seamos valientes. Y que en este periodo de vida, ¿cierto?, aprendamos qué significa ser valiente, qué significa que se manifieste la valentía de Dios en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Cuando admito mi debilidad. En Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Pablo dice que en mi debilidad se perfecciona la gracia de Dios o el poder de Dios. Entonces, cuando yo admito mi debilidad, cada vez que más me rindo a Dios, tengo más autoridad. Esas son algunas de las paradojas del reino, como nos enseñaba nuestro apóstol Norman Parris, ¿cierto? Él hablaba de las paradojas del reino. Para ser primero, hay que ser el último, ¿cierto? Para tener autoridad, hay que humillarse, hay que rendirse. Mientras más rendido, mientras más sometido a Dios, ¿cierto?, mientras más humildad haya, más autoridad del reino de Dios se va a manifestar. Y el ejemplo más grande es Jesús. Se humilló hasta lo sumo, se humilló a tal punto de despojarse de su deidad, sin dejar de ser Dios, obviamente, ¿cierto? Pero se vació, se anonadó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no quedó solamente en hacerse hombre, no quedó solamente en obedecer a Dios,
sino hasta el punto de morir, y de no cualquier muerte, sino de la muerte de cruz, que era una muerte por un castigo, ¿cierto?, a un delincuente y por el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿por qué dice, por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo? Entonces vemos de que la autoridad vino después de la humillación. Si el Señor Jesucristo para recibir esa autoridad tuvo que humillarse de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Si queremos que la autoridad de Dios se manifieste en nosotros para que nuestras familias se conviertan, nuestros padres se conviertan, nuestros hermanos se conviertan, nuestros familiares se conviertan en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿cierto? O para que tengamos un ministerio exitoso, ¿cierto? ¿Cuánto más necesitamos humillarnos, ¿cierto? Estar quebrantados y estar con un corazón dispuesto a servir, ¿cierto? Para que se manifieste la autoridad de Dios, la autoridad del reino de Dios. ¿Amén? Entonces, ese es el evangelio que tenemos que predicar. Y para terminar, amados, para no extenderme más de lo que ya me he extendido, un versículo que ya hemos compartido bastante, pero ahora lo vamos a compartir de otro enfoque, que habla de los últimos tiempos, ¿cierto? Apocalipsis 12, del versículo 7. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron, ni fue ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Acá hay un tema importante porque parte el versículo 7 describiendo una batalla, una guerra, ¿cierto?, entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Entonces, hermano, si Miguel y sus ángeles hubiesen podido vencer a Satanás por sí solos, ya lo hubiesen vencido hace rato. Pero lo que vamos a ver en este versículo bíblico es decir que es necesaria la intervención de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, para que esta batalla, ¿cierto?, se culmine. Obviamente la victoria en contra de Satanás la dio Jesús, pero para que esta realidad espiritual que hizo Jesús, porque Él es el vencedor, ¿cierto?, pueda culminarse, ¿cierto?, sobre Satanás y sobre sus demonios, Dios, ¿cierto?, ha establecido que debe participar su pueblo. Es algo que a Dios le ha placido, ¿cierto?, que participe su pueblo en, ¿cierto?, manifestar y establecer la victoria de Jesús en contra de Satanás y sus demonios. Vamos a verlo acá. Versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, ¿y qué cosa? Y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. Entonces está hablando de que cuando Satanás es derrotado, ¿cierto? Y esto, ¿cierto?, cuando Satanás y los demonios son derrotados, incluso en nuestra propia vida, cuando Satanás es vencido, derrotado, es echado fuera, ¿cierto?, se establece ¿qué cosa? Se ha establecido el reino de Dios, porque dice, y ahora, ¿cierto? Y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Creo que en sus versiones dice autoridad. La autoridad de su Cristo. Dice, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí está hablando de la salvación. Porque, como dice en Romanos 5, ¿cierto?, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Si aún más Cristo es el que murió, y no solo murió, sino que resucitó. ¿Quién acusará entonces? Entonces, cuando es echado fuera el acusador es porque ya no hay acusación, porque ya has nacido de nuevo, has recibido el perdón de Dios inmerecido. Por lo tanto, ¿qué acusación puede haber si tú no te merecías la salvación? Yo ya les, ¿cierto?, he contado, ¿cierto?, de que cuando empecé a ministrar liberación, ¿cierto?, hace años atrás, ¿cierto?, una de las cosas que intentó el diablo, ¿cierto?, fue decirme, ¿y quién eres tú si tú hiciste esto? Tú no me vas a echar fuera. Entonces yo dije, sí, yo hice eso, yo soy eso. Pero yo no vengo en mi nombre a echarte fuera, sino vengo en aquel que lavó esos pecados, que se llama Jesucristo.
Y el demonio salía y tenía que salir porque no había argumento, no había acusación válida en contra de un pecado que ha sido lavado por la sangre de Jesús. ¿Cierto? Entonces, ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Versículo 11. Y ellos, aquí está hablando no de los ángeles, ¿cierto?, sino del pueblo de Dios. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Aquí está la manifestación del reino de Dios. Porque vimos en el versículo 10 que decía, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Cómo se manifestaba este reino? ¿Cierto? Que vencía o vence al reino de Satanás, especialmente en los últimos tiempos, porque este es un versículo escatológico, ¿cierto? En el versículo 11 dice, y ellos, los cristianos, nosotros, le hemos vencido a Satanás y a su reino, ¿cierto? ¿Cómo? Por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Y yo sé que se los voy a volver a repetir, pero esa es una manera de predicar el Evangelio del reino, o establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. A través de estar a cuentas con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo, ¿cierto?, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo, nos limpia de nuestros pecados. Por lo tanto, a través de aplicar la sangre de Jesucristo constantemente para estar a cuentas con Dios, por medio de la confesión de pecados, ¿cierto?, etcétera, etcétera, ¿cierto?, y de convertirme, voy a estar ganando victoria, voy a tener autoridad del reino de Dios en contra de Satanás. Voy a vencer, voy a ser un vencedor, que es parte de lo que ya vimos, el culto antepasado, ¿cierto? También que dice de la palabra de su testimonio. Y ahí está el testimonio hablado y vivido. Lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, sale de mi boca y ahí recién sale con poder y vence a Satanás. ¿Ya? ¿Qué más? Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y aquí no está hablando necesariamente de entregar la vida física por Jesús, aunque sí se está refiriendo a eso. Pero no solamente está hablando de eso, sino que está hablando de la disposición del corazón, de una entrega tal, ¿cierto? De tal manera es esa entrega que estoy dispuesto a morir, porque ya morí dentro de mí. Yo no puedo entregar mi vida física por causa de Jesucristo si no he muerto a mí mismo. Por lo tanto, aquí está hablando de la negación en contra de la carne. Si yo no soy capaz de negarme a mis impulsos o de luchar, ¿cierto?, realmente usando las armas de Dios para poder vencer, para poder negarme a mí mismo y no buscar a Dios para satisfacerme, sino realmente someterme a Dios para agradarle a Él, entonces no estoy cumpliendo esta parte y no puedo vencer. Amén. Entonces, ese es el Evangelio que es necesario que se predique en estos tiempos, porque estamos viviendo el tiempo que se llama principio de dolores, que está en Mateo 24. Y es necesario que en este periodo de tiempo se predique el Evangelio del reino y luego vendrá el fin. Prediquemos entonces con la sangre del Cordero, con la palabra de nuestro testimonio vivido y con negar nuestra carne y andar en el Espíritu. Morir a nosotros mismos. Establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Somos luz de esta tierra. Somos sal de esta tierra. Que nosotros estemos acá. Aunque tú no estés predicando en China, ¿cierto? O en Japón, o donde sea, en la India, en África, donde sea. Pero del hecho que tú perdones con el amor de Dios, que tú apliques el amor de Dios, que hagas la voluntad aquí en la tierra, estás iluminando esta tierra, estás influenciando sobre el mundo entero. Eres sal de esta tierra. Cuando manifiestas el reino de Dios haciendo su voluntad, quizás en cosas pequeñas, pero que son más profundas de lo que pensamos. Porque la voluntad de Dios se va perfeccionando en el creyente. Amén, amados. Vamos a orar para que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Nosotros estemos aptos y capacitados de predicar el Evangelio del reino de Dios, ¿cierto?, en el lugar que estemos. Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Te pedimos, Señor, que
que manifiestes tu reino en nosotros. Que quites, Señor, todo lo que estorba para que conozcamos, para que podamos discernir, para que podamos descubrir tu voluntad. Que quites de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que impide que pongamos por obra tu voluntad. Te rogamos, Señor, que limpies nuestro corazón, que nos limpies de todo lo que impide, Señor, que podamos entender, digerir, aplicar tu voluntad en nuestras vidas. Queremos ser hombres y mujeres valientes. Queremos ser instrumentos que establezcan el reino de Dios. Tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Queremos, Señor, vivir el reino de Dios aquí y ahora, Señor. Establecer tu reino, predicar el evangelio del reino como lo hizo Jesús con su vida. Con su vida predicó el evangelio del reino de Dios. Danos, Señor. Ahora, Señor, nos queremos poner a cuentas contigo. Declaramos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que ya no estamos en la culpa, que el acusador ha sido echado fuera, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Recibimos tu perdón. Creemos que tu sangre es más que suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor, por tu fidelidad y tu justicia. También, Señor, danos, Señor, ese espíritu, ese corazón para ser mártires, para entregarnos, Señor, para que nos des valentía, para que nos des poder, para que nos des de tu unción, Señor, para poder dar testimonio con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos, en todas las áreas de nuestra vida, dar testimonio verdadero, partiendo por nuestras familias y por nuestros alrededores. Danos, Señor, danos y ayúdanos con tu unción, para que nuestro hombre interior sea fortalecido por tu Espíritu en el amor de Dios, para vencer la carne, para negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a morir en nosotros mismos, morir al mundo, morir al pecado, morir a Satanás, morir a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor, manifiéstate, Señor, que en medio de la alabanza, Señor, que vamos a tener, en medio de la alabanza que vamos a tener, ministranos, Señor, que tu unción se manifieste en la alabanza, que tu unción se manifieste con poder, Señor, y gloria. En el nombre de Jesús, ministranos, límpianos, Señor, para que el reino de Dios se manifieste en nosotros, Señor, para que seamos valientes y no dudemos más en hacer tu voluntad, en ministrar a otros, Señor, sino que lo hagamos independientemente de que nos sintamos indignos, que sepamos que somos dignos por tu gracia y no por cómo nos sintamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Dios los bendiga.